Kingsley Davis nunca había estado tan lejos de la civilización. Se suponía que el remoto valle selvático en la inexplorada selva del Paso Dariano estaba deshabitado, pero los servicios de inteligencia se habían equivocado antes. Esta extensión sin ley entre continentes, donde ningún gobierno se atribuía la autoridad y ningún mapa mostraba detalles precisos, era perfecta para operaciones encubiertas y emboscadas. Como correo diplomático que llevaba documentos clasificados a un punto de encuentro encubierto, esperaba una extracción rutinaria. En cambio, se encontró agazapada tras un árbol caído con un arma vacía mientras combatientes hostiles se acercaban desde 3 direcciones. Fue entonces cuando el suboficial jefe Marcus K. descendió del dosel sobre ella, con sangre a raudales de una herida en el hombro, y le puso su barrete M107 en las manos temblorosas. «¿Sabes cómo usar esto?», jadeó. Kingsley miró el rifle de francotirador calibre 50 y sintió que la memoria muscular de una vida que había dejado atrás la inundaba. El tapón del Darién se extendía a lo largo de 96 kilómetros de selva impenetrable entre Panamá y Colombia, un infierno verde donde la carretera panamericana simplemente terminaba y la civilización daba paso a una de las zonas silvestres más peligrosas de la Tierra. Ningún gobierno controlaba este territorio, ninguna ley se aplicaba aquí, y ningún rescate vendría si las cosas salían mal. Kingsley Davis, de 31 años, había trabajado como correo diplomático para el Departamento de Estado durante 4 años, transportando documentos confidenciales entre embajadas y puntos de encuentro clandestinos por toda Centroamérica y Sudamérica. Lo que sus credenciales no mencionaban era que antes de convertirse en correo diplomático, Kingsley había sido sargento mayor Kingsley Morrison, de la 82ª División Aerotransportada, con 3 despliegues de combate y entrenamiento especializado en reconocimiento de largo alcance y puntería de precisión. Durante 4 años, el acuerdo había funcionado a la perfección. Kingsley transportaba documentos a través de regiones peligrosas sin incidente, usando su entrenamiento militar para evitar problemas en lugar de involucrarse. Esta misión le había parecido rutinaria cuando recibió su informe en la ciudad de Panamá 3 días antes. La inteligencia indicaba que un desertor de alto valor de un cártel colombiano quería proporcionar información sobre rutas de narcotráfico a cambio de protección. El punto de encuentro era una coordenada GPS en el Paso del Darién, elegida por estar lejos de cualquier presencia gubernamental. El papel de Kingsley era sencillo: llevar el paquete de inteligencia del desertor a un punto de comunicación seguro y luego escoltarlo hasta la extracción. Un simple trabajo de mensajería en una ubicación remota. La primera advertencia llegó cuando su comunicador satelital perdió la señal a 20 metros dentro del paso. La segunda fueron huellas cerca del punto de encuentro, huellas de botas de al menos 8 individuos moviéndose en formaciones tácticas. La tercera llegó cuando Kingsley alcanzó las coordenadas y encontró a su contacto colgado de un árbol, torturado y asesinado con técnicas profesionales de interrogatorio. Kingsley estaba fotografiando la escena cuando sonaron los primeros disparos. La emboscada había sido cuidadosamente planeada y ejecutada profesionalmente. Combatientes hostiles emergieron de posiciones ocultas en 3 direcciones, cortando las rutas de escape mientras mantenían campos de fuego coordinados. Se movían con la disciplina y el equipo de soldados entrenados, no de caóticos sicarios del cártel. El entrenamiento diplomático de Kingsley enfatizaba la evasión, pero la situación táctica no le dejaba otra opción que luchar o morir. Sacó su Glock 19 con 3 cargadores de repuesto y comenzó a atacar objetivos mientras se dirigía a la única cobertura disponible: un grupo de árboles caídos. Su entrenamiento militar se apoderó de él de inmediato. 4 años de vida civil no habían borrado su memoria muscular de combate, y Kingsley se encontró calculando automáticamente distancias, identificando objetivos prioritarios y administrando munición con la precisión que la había mantenido con vida en múltiples despliegues. Pero la superaban en número 4-1. Y sus atacantes portaban armas automáticas que podían suprimir su posición mientras otros maniobraban para disparar a tiros letales. El tiroteo duró 18 minutos y consumió toda su munición principal.
Le quedaba solo el último cargador cuando se dio cuenta de que sus atacantes no intentaban matarla inmediatamente. La estaban atacando para capturarla. Kingsley tomó la decisión táctica de romper su cobertura e intentar escapar en lugar de ser tomada prisionera. Corrió hacia el bosque, con la esperanza para alcanzar la selva más densa. Durante 30 segundos, pareció que la apuesta podría funcionar. Entonces se topó directamente con el cuarto elemento de la emboscada. El enfrentamiento final fue breve y decisivo. Kingsley eliminó a 2 atacantes con la munición que le quedaba, pero el tercero la hirió en el hombro izquierdo con disparos de fusil automático. Encontró refugio tras un enorme árbol caído, pero su situación era desesperada. Sin municiones, sin comunicación, y fuerzas hostiles acercándose desde todas las direcciones. Fue entonces cuando el suboficial Marcus Kahn literalmente apareció en su vida. Caín cayó del dosel de la selva como un ángel vengador, aterrizando a 3 metros de la posición de Kingsley con fluida gracia. Sangraba por múltiples heridas. Su equipo estaba dañado y su brazo izquierdo colgaba inerte de un hombro dislocado. Pero su mirada estaba alerta y concentrada, y el rifle de francotirador Barrett calibre M10750 en su mano derecha parecía mantenido con religiosa devoción. ¿Sabes cómo usar esto?, jadeó, presionando la enorme arma hacia las manos de Kingsley. Kingsley miró el Barrett y sintió 4 años de vida civil se evaporaron. El rifle pesaba 12.7 kilogramos y disparaba munición capaz de penetrar vehículos blindados a distancias superiores a 1.6 kilómetros. Era idéntico al arma en la que se había calificado como experta durante su última misión militar. Sargento Kingsley Morrison, 82ª División Aerotransportada, respondió, aceptando el rifle y comprobando automáticamente su estado. ¿Cuál es la situación táctica? La expresión de Kane pasó de la esperanza desesperada al reconocimiento profesional. Suboficial Marcus Kahn, equipo C6. Mi equipo lleva 2 semanas rastreando traficantes de armas a través de la brecha. Tuvimos una emboscada a 5 kilómetros al norte. Perdimos a 3 hombres por artefactos explosivos improvisados. Hemos estado realizando interdicción contra fuerzas hostiles. Señaló hacia la selva, donde los pasos que se acercaban se hacían más fuertes. Más de 20 hostiles con equipo militar y entrenamiento profesional. No son de un cártel, demasiado disciplinados, demasiado bien equipados. Alguien con muchos recursos quiere lo que sea que lleves. Kingsley procesó esto mientras se familiarizaba con la Barrett de Kane. El rifle estaba equipado con una mira telescópica Mark V de bucle, patas de bípode y un silenciador. Y lo más importante, estaba cargada con munición de competición calibre 0.50, diseñada para tiro de precisión a distancias extremas. ¿Cuántos cartuchos?, preguntó. 8 en el cargador más 2 de repuesto, respondió Kane. 24 disparos para despejar aproximadamente 20 objetivos. Tendrás que aprovechar cada cartucho. Las fuerzas hostiles que se acercaban estaban a menos de 100 metros, avanzando por la selva con meticulosidad sistemática. Kingsley podía oírlos comunicarse en español y árabe, coordinando su avance con disciplina táctica. ¿Qué pasó con tu equipo?, preguntó Kingsley mientras colocaba la Barrett en su bípode y buscaba objetivos. La expresión de Kane se ensombreció. Fallo de inteligencia. Estábamos rastreando cargamentos de armas de un traficante de armas sirio que ha estado abasteciendo a grupos en toda Centroamérica. Creímos que estábamos atacando un almacén. Resultó ser una reunión entre el traficante y sus clientes, incluyendo individuos con conexiones con organizaciones terroristas internacionales. Hizo una pausa para observar el movimiento. El traficante de armas era Abdullah Hassan, exoficial militar sirio, que vendía armas avanzadas a cualquiera con fondos suficientes. Entre sus clientes se encontraban representantes de organizaciones criminales y exploradores avanzados para operaciones terroristas. Kingsley encontró su primer objetivo a través de la mira telescópica Barrett, un combatiente con equipo táctico que se movía entre la maleza a unos 150 metros de distancia.
El hombre portaba un rifle automático de fabricación rusa y se comunicaba por radio militar, con equipo profesional, movimientos profesionales, disciplina profesional. ¿Qué tipo de armas avanzadas?, preguntó mientras rastreaba el movimiento del objetivo. Excedentes del ejército sirio, incluyendo misiles antiaéreos, munición perforante y lo que la inteligencia sugiere que podrían ser componentes de armas químicas, respondió Caín con gravedad. La operación de Hassan no se limita al lucro. Trabaja activamente para desestabilizar gobiernos suministrando las armas más peligrosas a las personas más peligrosas. Kingsley apretó el gatillo de la Barrett y observó a través de la mira cómo su objetivo simplemente dejaba de existir. La bala del calibre 50 impactó en el centro de la masa con un efecto devastador alrededor de la zona de impacto. Otros combatientes hostiles inmediatamente comenzaron a buscar refugio y a gritar advertencias. Un disparo deslumbrante, observó Kane. La gente de Hassan sabe que ahora se enfrentan a un tirador de precisión. Eso cambiará sus tácticas. Pero Kingsley ya estaba localizando a su segundo objetivo. Otro caza intentaba establecer una posición de tiro tras una cobertura insuficiente. La mira telescópica Barrett hacía visibles los objetivos a distancias donde ni siquiera podían ver el fogonazo de su cañón, lo que le otorgaba una ventaja táctica significativa mientras le durara la munición. El segundo disparo eliminó a un caza que intentaba flanquear su posición. El tercero eliminó a lo que parecía ser un líder de equipo que coordinaba el asalto por radio. Cada disparo reducía la capacidad de las fuerzas hostiles, demostrando al mismo tiempo que su presa era mucho más peligrosa de lo previsto. ¿Dónde está el punto de extracción?, preguntó Kingsley mientras buscaba a su cuarto objetivo. Caín consultó un dispositivo GPS que había sobrevivido a su terrible experiencia. 12 kilómetros al sureste, cerca del cruce de un río, donde podemos hacer señales para que nos recojan en helicóptero. El problema es que la gente de Hassan tiene vehículos posicionados para interceptar a cualquiera que se dirija hacia rutas de extracción conocidas. Kingsley encontró su cuarto objetivo y disparó, viendo desaparecer a otro caza con equipo profesional. Entonces tendremos que trazar nuestra propia ruta. Lo que siguió fue una batalla campal a través de uno de los terrenos más desafiantes de la Tierra. La jungla de las brechas darianas era un laberinto de ríos, barrancos, pantanos y crestas montañosas que podían ocultar un ejército o tragarse a viajeros sin dejar rastro. Las heridas de Caín lo ralentizaban, pero su conocimiento táctico lo convertía en una pieza clave para la toma de decisiones de vida o muerte. A pesar de sus heridas, mantenía la concentración profesional y la conciencia situacional que lo habían convertido en uno de los guerreros de élite de la Armada. Kingsley descubrió que 4 años de vida civil no habían mermado sus habilidades de combate. El Barrett se sentía natural en sus manos. Su movimiento táctico en terreno hostil era instintivo, y su capacidad para interpretar los patrones enemigos era tan aguda como durante el servicio militar activo. Más importante aún, descubrió que la vacilación y la incertidumbre moral que la habían alejado del servicio militar no eran factores aquí. Las fuerzas hostiles que los perseguían eran asesinos profesionales que trabajaban para traficantes de armas que suministraban armas a terroristas y cárteles. No había zonas grises, ni información ambigua, ni posibilidad de daños colaterales a inocentes. Durante las siguientes 6 horas, Kingsley eliminó sistemáticamente a 12 combatientes hostiles más mientras ella y Caín avanzaban por la selva hacia su punto de extracción. Cada enfrentamiento era diferente. Algunos requerían disparos de precisión a gran distancia. Otros implicaban combate cuerpo a cuerpo, donde los potentes proyectiles del Barrett podían penetrar coberturas que habrían protegido a los objetivos de armas más pequeñas. La efectividad del arma era devastadora, pero también lo era su firma. Cada disparo anunciaba su ubicación a las fuerzas hostiles en un radio de kilómetros, lo que requería un movimiento inmediato para evitar un contraataque. El Barrett no era un arma para posiciones defensivas sostenidas. Era una herramienta para eliminar amenazas específicas y luego desaparecer. A medida que se adentraban en la brecha, K compartió más detalles sobre la operación.
Hassan ha estado construyendo una red que se extiende desde Siria hasta México, suministrando armas avanzadas a cualquiera dispuesto a pagar. Nuestra información sugiere que está planeando algo importante, posiblemente ataques coordinados contra objetivos estadounidenses. Kingsley detuvo su movimiento para detectar amenazas. ¿Qué tipo de ataques? Se desconoce, pero la variedad de clientes sugiere múltiples operaciones simultáneas en diferentes regiones. Violencia de cárteles en México, ataques terroristas en Colombia, posiblemente algo en territorio estadounidense relacionado con armas que ha estado contrabandeando por Centroamérica. Fueron interrumpidos por rotores de helicópteros a lo lejos, no por su extracción, sino por aeronaves hostiles que buscaban su posición. La organización de Hassan era más capaz de lo que la inteligencia estadounidense había anticipado. Necesitamos llegar a la extracción antes de que inunden esta zona con más personal, dijo Cain. ¿Cuántos cartuchos quedan? Kingsley revisó su munición. 6 en el cargador actual más 1 de repuesto. 18 cartuchos en total. Cain asintió con gravedad. El punto de extracción está a 3 kilómetros, pero la inteligencia sugiere que hay al menos 15 combatientes hostiles posicionados entre nosotros y el punto de recogida. La aproximación final a la extracción requería cruzar terreno abierto que ofrecía excelentes campos de tiro para los defensores, pero mínima cobertura para los atacantes. Era precisamente el desafío táctico que diferenciaba a los soldados profesionales de los guerreros de fin de semana. Kingsley se situó en una colina con vistas a la zona de extracción y comenzó la eliminación sistemática de las posiciones defensivas. La mira telescópica Barrett reveló combatientes hostiles ocultos tras árboles, rocas y fortificaciones improvisadas, invisibles para el reconocimiento convencional. Uno a uno, los eliminó de la ecuación táctica. Cain coordinó su avance, utilizando su radio táctica para comunicarse con el helicóptero de extracción mientras proporcionaba seguridad. A pesar de sus heridas, mantuvo la competencia profesional que lo había convertido en uno de los operadores de élite del ejército. El helicóptero de extracción era un Black Hawk modificado, operado por una tripulación especializada en operaciones de recuperación de alto riesgo. Llegaron puntualmente, aterrizando en la zona de recogida con una precisión agresiva que denotaba una amplia experiencia. Al despegar del paso Darien, Kingsley contempló la selva que casi se había convertido en su tumba. En algún lugar de ese laberinto verde, Abdullah Hassan y sus seguidores restantes se reagrupaban. Las armas que habían estado distribuyendo seguían en circulación, amenazando vidas estadounidenses. Pero la operación de Hassan se había visto gravemente interrumpida, su personal se había reducido y la inteligencia estadounidense ahora contaba con información detallada sobre su red. La misión no había eliminado la amenaza, pero la había reducido y sentado las bases para futuras operaciones. Durante el vuelo de regreso, Cain se acercó a Kingsley con una expresión que mezclaba respeto profesional con genuina curiosidad. ¿Qué hace un sargento de la 82ª División Aerotransportada trabajando como correo diplomático? Kingsley lo miró un largo instante, intentando encontrar maneras de servir a mi país que no requieran matar gente. Cain asintió, comprensivo. ¿Y cómo va eso? Kingsley miró al Barrett que les había salvado la vida a ambos, y luego a la jungla donde 18 combatientes hostiles nunca volverían a amenazar a nadie. Empiezo a pensar que algunas amenazas solo se pueden manejar de una manera. 3 semanas después, Kingsley se encontraba en una sala de reuniones segura en la sede de la CIA en Langley, frente a funcionarios que querían comprender qué había sucedido en la brecha de Darien y si la experiencia había cambiado su perspectiva. El informe duró 8 horas y abarcó todo, desde sus decisiones tácticas hasta su evaluación de la organización de Hassan. El desempeño de Kingsley impresionó a todos los que revisaron los informes posteriores a la acción. Su puntería con la Barrett fue extraordinaria, observó la coronel Sarah Michey, enlace de operaciones especiales. El informe del jefe Kane indica que eliminó 18 objetivos con 24 disparos, todo en condiciones de combate que desafiarían a francotiradores experimentados. Kingsley asintió.
Mi padre fue un francotirador de la infantería de marina que sirvió 3 veces en Vietnam. Empezó a enseñarme tiro de precisión cuando tenía 12 años, mucho antes de que considerara el servicio militar. El ejército se construyó sobre esa base. Y, sin embargo, usted dejó el servicio activo para convertirse en correo diplomático, continuó Michei. Su historial de servicio muestra un desempeño ejemplar y recomendaciones para misiones especializadas que la mayoría de los soldados considerarían decisivas para su carrera. ¿Qué cambió? Llegó la pregunta que Kingsley temía. Hubo una misión en Afganistán donde los fallos de inteligencia provocaron bajas civiles. Niños murieron debido a decisiones sobre objetivos que yo apoyé. Me di cuenta de que no estaba psicológicamente preparado para seguir tomando ese tipo de decisiones. La expresión de Michei denotaba genuina comprensión. Y, sin embargo, en la brecha dariana, cuando vidas inocentes estaban amenazadas y la seguridad nacional estadounidense estaba en juego, no dudó en enfrentarse a fuerzas hostiles. La situación era diferente, respondió Kingsley. Amenazas claras, ninguna información ambigua, ninguna posibilidad de daños colaterales a inocentes. La gente de Hassan eran asesinos profesionales que trabajaban para traficantes de armas que abastecen a terroristas. La decisión era sencilla. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta, dijo el agente David Torres, planificador operativo de la CIA. Su desempeño ha atraído la atención de varias organizaciones. ¿Le interesa regresar a roles operativos más activos? Kingsley esperaba esta oferta. ¿Qué tipo de roles operativos? Asignaciones especializadas de mensajería que requieren a alguien que pueda manejar desafíos tanto diplomáticos como tácticos, explicó Torres. Lugares donde el personal diplomático regular sería ineficaz, pero donde su combinación de credenciales y capacidades podría marcar la diferencia. Michei se inclinó hacia adelante. La brecha dariana no era un caso aislado. La red de tráfico de armas de Hassan abarca varios países e involucra a clientes que representan amenazas directas para los intereses estadounidenses. Desmantelar estas redes requiere personal que pueda operar donde los enfoques convencionales no son suficientes. Torres añadió. Sus credenciales diplomáticas le brindan acceso y protección legal que el personal militar no puede igualar, mientras que su entrenamiento de combate le permite manejar situaciones que abrumarían al personal diplomático regular. Kingsley consideró la oferta. Durante 4 años, se había conformado con asignaciones rutinarias que le permitían servir sin enfrentarse a las complejidades morales que la habían alejado del servicio militar. Pero la brecha del Darién le había recordado que algunas amenazas solo podían manejarse mediante la acción directa. Necesitaré autonomía operativa y autoridad para seleccionar misiones, dijo finalmente. No aceptaré asignaciones que involucren inteligencia ambigua o una alta probabilidad de bajas civiles. Entendido, respondió Michei. Las misiones implican amenazas claras a la seguridad nacional estadounidense, generalmente en lugares remotos donde la presencia civil es mínima. Su función sería evaluar situaciones, eliminar amenazas específicas y extraer inteligencia que el personal convencional no podría obtener. 6 meses después, Kingsley se encontró llevando una valija diplomática modificada por las montañas de Pakistán, aparentemente entregando comunicaciones rutinarias al consulado estadounidense en Karachi. Lo que la valija contenía en realidad era equipo de vigilancia para monitorear un presunto centro de entrenamiento terrorista. Su tapadera era perfecta, solo otra mensajera diplomática haciendo entregas rutinarias. Pero escondida en su equipaje había una Barrett M107 desmontada y munición suficiente para manejar cualquier desafío táctico que pudiera surgir. El nuevo rol de Kingsley representaba un equilibrio entre su deseo de servir a su país y su necesidad de evitar las ambigüedades morales que la habían alejado del servicio militar activo. Ya no era una soldado, pero tampoco era solo una mensajera. Era algo nuevo, una agente diplomática con capacidades tácticas que podía manejar situaciones que requerían tanto autoridad legal como fuerza letal. Las misiones eran regulares. Traficantes de armas en Somalia,
líderes de cárteles de la droga en Perú, facilitadores terroristas en Siria. Cada asignación era diferente, pero todas compartían elementos comunes: amenazas claras a los intereses estadounidenses, ubicaciones remotas donde los enfoques convencionales no funcionarían y la necesidad de alguien que pudiera operar con inmunidad diplomática y precisión de francotirador. Kingsley descubrió que su nuevo rol satisfacía ambas caras de su identidad. Ella servía a su país de maneras que marcaban una verdadera diferencia, pero lo hacía eliminando amenazas específicas en lugar de apoyar operaciones militares amplias que podrían tener resultados ambiguos. Y lo más importante, prevenía ataques en lugar de responder a ellos. Salvaba vidas inocentes eliminando amenazas antes de que se materializaran. Los traficantes de armas que neutralizaba no podían suministrar armas a terroristas. Los líderes de los cárteles que eliminaba no podían coordinar ataques contra objetivos estadounidenses. 2 años después de iniciar su nueva carrera, Kingsley recibió una asignación que la llevó al punto de partida. Abdullah Hassan había sobrevivido a su encuentro en la brecha del Darién e intentaba reconstruir su red de tráfico de armas utilizando nuevas rutas a través de Centroamérica. La reunión informativa de la misión tuvo lugar en la misma sala segura de Langley. Hassan aprendió de lo sucedido en la brecha. Michey explicó que su nueva operación está más compartimentada, utiliza rutas diferentes y emplea protocolos de seguridad mejorados, pero la inteligencia sugiere que está planeando ataques coordinados contra múltiples objetivos estadounidenses. Torres añadió: hemos identificado su ubicación actual como una instalación remota en las montañas de Guatemala, fuertemente defendida por personal de seguridad profesional. Las operaciones militares convencionales requerirían recursos considerables y un riesgo considerable de bajas. ¿Cuáles son los parámetros de la misión?, preguntó Kingsley. Eliminación de un solo objetivo, respondió Michey. Hassan específicamente, junto con cualquier material de inteligencia sobre sus operaciones planeadas. Los objetivos secundarios incluyen desmantelar los arsenales de armas y eliminar personal clave. 3 semanas después, Kingsley se encontraba recorriendo las montañas guatemaltecas con una valija diplomática que contenía una Barrett M107 desmontada que decidiría si la red de Hassan seguía amenazando vidas estadounidenses. Hassan había elegido bien su ubicación, una antigua operación minera en la cresta de una montaña, que proporcionaba una excelente observación y múltiples rutas de escape. La instalación estaba defendida por al menos 40 profesionales de seguridad con armas de grado militar. Pero Hassan había cometido un error crucial. Había asumido que cualquier amenaza provendría de fuerzas militares convencionales que utilizaban tácticas de asalto estándar. Sus defensas se orientaron a prevenir ataques a gran escala en lugar de detener a un solo tirador de precisión que operaba a gran distancia. Kingsley dedicó 18 horas. Realizando reconocimiento e identificando la posición de tiro perfecta, una línea de cresta a 1200 metros de las instalaciones de Hassan que proporcionaba líneas de visión claras, permaneciendo fuera del alcance efectivo de las armas de sus fuerzas de seguridad. El disparo que mató a Abdullah Hassan se efectuó a las 3:47 horas desde una posición que imposibilitaba la respuesta al fuego y garantizaba la huida. El proyectil calibre 50 recorrió más de 3/4 de milla en menos de 2 segundos, impactando a Hassan al salir del edificio principal de sus instalaciones. El helicóptero lo recogió justo a tiempo en una zona de aterrizaje remota que las fuerzas de Hassan nunca lograron localizar. Al despegar de Guatemala, Kingsley contempló las montañas donde uno de los traficantes de armas más peligrosos del mundo nunca volvería a amenazar la vida de los estadounidenses. El informe en Langley fue breve y conciso. Hassan estaba muerto. Sus arsenales de armas habían sido destruidos por explosiones secundarias provocadas por los disparos de seguimiento de Kingsley. Y el material de inteligencia recuperado había proporcionado detalles sobre ataques planeados que ahora podían prevenirse. El coronel Michey observó un desempeño de misión excepcional. La red de Hassan está completamente desmantelada, y la información que hemos recuperado nos permitirá localizar a sus socios restantes en Centroamérica. Kingsley asintió,
satisfecho por haber completado una misión con objetivos claros y resultados mensurables. ¿Qué sigue? Michei sonrió. Siempre hay otro Hassan, otro traficante de armas, otro facilitador terrorista que cree que las ubicaciones remotas y la seguridad profesional pueden protegerlos de la determinación estadounidense. La misión que definiría la carrera de Kingsley llegó 18 meses después de la eliminación de Hassan. La inteligencia había identificado a Viktor Klov, un exoperador ruso de la Spetsnaz que se había vuelto rebelde y vendía tecnología militar avanzada al mejor postor. Entre sus clientes se encontraban agentes norcoreanos que buscaban sistemas de guía de misiles, operativos iraníes que adquirían tecnología de drones y oficiales de inteligencia chinos que compraban especificaciones militares estadounidenses clasificadas. Klov operaba desde un complejo fortificado en la naturaleza siberiana, a 200 kilómetros del asentamiento más cercano y protegido por un ejército privado de exmiembros de las fuerzas especiales de varios países. Su operación era demasiado remota para ataques militares convencionales y estaba demasiado bien defendida para operaciones de inteligencia estándar, pero los canales diplomáticos le brindaron una oportunidad que los convencionales. Los enfoques no podían igualar. La tapadera de Kingsley era un atache cultural que entregaba artefactos a un museo en Yakutsk, lo que justificaba sus viajes a lugares remotos de Siberia. Oculto dentro de los contenedores diplomáticos marcados como especímenes arqueológicos se encontraba su Barrett M107 desmontado, modificado con componentes para clima frío que funcionarían de forma fiable a temperaturas cercanas a los menos 40 grados centígrados. El acceso al complejo de Klov requería 5 días de desplazamiento a través de un terreno que hacía que la brecha dariana pareciera acogedora. La naturaleza siberiana en invierno era el entorno donde un fallo del equipo significaba la muerte en cuestión de horas, donde los errores de navegación podían llevar a deambular en círculos hasta que la hipotermia se cobraba a sus víctimas, y donde un solo error podía no dejar rastro para los investigadores. El entrenamiento militar de Kingsley había incluido la guerra en el Ártico, pero el conocimiento teórico y la supervivencia real en uno de los entornos más implacables de la Tierra eran desafíos muy diferentes. Cada paso requería una planificación cuidadosa. Cada pieza del equipo debía funcionar a la perfección y cada decisión tenía consecuencias potencialmente fatales. El complejo en sí era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Kof había utilizado su experiencia militar para crear una instalación que pudiera resistir asalto convencional, a la vez que proporcionaba múltiples rutas de escape a través de túneles que conducían a búnkeres ocultos dispersos por el bosque circundante. Sensores de movimiento, imágenes térmicas y sistemas defensivos automatizados creaban campos de detección superpuestos que identificaban a los intrusos mucho antes de que pudieran acercarse a la distancia de ataque. Pero la planificación defensiva de Klov tenía el mismo defecto que la de Hassan. Estaba diseñada para evitar el asalto militar convencional en lugar de la eliminación precisa desde una distancia extrema. Sus protocolos de seguridad se centraban en prevenir la infiltración en lugar de detener a un solo tirador que operaba desde distancias que excedían el alcance efectivo de sus armas defensivas. Kingsley pasó 3 días a temperaturas bajo cero realizando reconocimiento e identificando la posición de tiro perfecta. El lugar que eligió fue un afloramiento rocoso a 1800 metros del complejo de Klov, que proporcionaba líneas de visión claras sin salirse del alcance de detección de sus sistemas de seguridad. A esa distancia, incluso observadores entrenados con óptica de grado militar tendrían dificultades para detectar el fogonazo o determinar la posición exacta del tirador. Los desafíos ambientales eran diferentes a todo lo que Kingsley había enfrentado anteriormente. El frío extremo afectó todo, desde la duración de la batería de su equipo hasta las características balísticas de su munición. Los patrones de viento en las montañas siberianas creaban corrientes de aire impredecibles que podían desviar incluso proyectiles de calibre 50 a largas distancias. Lo más desafiante de todo era que la ventana de tiro se limitaba a breves periodos cuando Kof salía de sus instalaciones, fuertemente protegidas.
El disparo que eliminó a Viktorkov se realizó a 1847 metros en condiciones que habrían puesto a prueba a los francotiradores militares más experimentados del mundo. El proyectil de calibre 50 viajó durante más de 2 segundos a través de corrientes de aire que requerían una compensación precisa, impactando a KV mientras inspeccionaba posiciones defensivas que, según él, lo hacían intocable. La extracción de Kingsley del complejo siberiano requirió 8 días de desplazamiento a través de la naturaleza, donde equipos de búsqueda equipados con helicópteros e imágenes termográficas realizaban barridos sistemáticos. Su supervivencia dependía de habilidades que iban mucho más allá de la puntería, la orientación en la naturaleza, la supervivencia en climas fríos y la capacidad de pasar desapercibida en terrenos con mínimas posibilidades de ocultación. La recogida por el helicóptero se produjo en una zona de aterrizaje remota cerca de la frontera con Mongolia, tal como estaba previsto, a pesar de las extensas operaciones de búsqueda que habían intentado localizar y eliminar al francotirador que mató uno de los traficantes de armas más peligrosos del mundo. Al despegar de Siberia, Kingsley contempló la vasta zona agreste donde la red de KOV había sido permanentemente interrumpida. Los materiales de inteligencia recuperados del complejo de KOV revelaron el alcance de su operación. Ventas de armas que habían proporcionado tecnología militar avanzada a naciones hostiles, organizaciones terroristas y cárteles criminales en Asia y Oriente Medio. Su eliminación impidió que estas tecnologías llegaran a sus destinos previstos e interrumpió años de planificación de ataques que habrían matado a miles de personas. El informe en Langley fue más extenso que en misiones anteriores, lo que refleja la importancia estratégica de la eliminación de Xov y la inteligencia recuperada de su operación. La misión demostró que ni siquiera las instalaciones más remotas y mejor defendidas podían proteger a los traficantes de armas de la determinación y precisión estadounidenses. La red de Xov abarcaba 3 continentes e involucraba a clientes que representaban amenazas directas para los aliados estadounidenses en toda Asia. El coronel Michey explicó durante el informe, su eliminación ha impedido la transferencia de tecnologías militares avanzadas que podrían haber alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en varios conflictos regionales. El agente Torres añadió, lo que es más importante, la información que hemos recuperado revela que otros militares rebeldes están llevando a cabo operaciones similares. Esto nos proporciona objetivos para futuras misiones que podrían evitar que armas aún más peligrosas lleguen a manos hostiles. El desempeño de Kingsley en las condiciones siberianas había demostrado capacidades que impresionaron incluso a los profesionales experimentados en operaciones especiales. Operar solo en uno de los entornos más hostiles de la Tierra mientras realizaba disparos de precisión a distancias extremas representó el pináculo de la capacidad militar individual. Su desempeño en Siberia fue excepcional, observó Michey. Operar en esas condiciones mientras se mantiene la precisión necesaria para la eliminación de objetivos a casi 2 kilómetros de distancia representa habilidades que pocas personas en el mundo poseen. Pero el éxito de Kingsley también había atraído la atención de las agencias de inteligencia que querían comprender cómo un correo diplomático estaba eliminando constantemente objetivos de alto valor que las operaciones militares convencionales no podían alcanzar. Se estaban haciendo preguntas sobre sus métodos, su acceso a información clasificada y las autoridades legales que le permitieron operar con tal efectividad. Hay preocupaciones dentro de la comunidad de inteligencia sobre la seguridad operativa, explicó Torres cuidadosamente. Su tasa de éxito está generando interés por parte de las agencias que quieren comprender sus métodos y potencialmente reclutar personal con capacidades similares. Mantenga su efectividad mientras protege el programa que permite tus misiones. La conversación que siguió determinaría si Kingsley continuó operando como un agente diplomático encubierto o pasó a un papel más tradicional dentro de la comunidad de inteligencia. Su éxito la había hecho valiosa, pero también la había hecho visible para personas que tal vez no comprendieran la naturaleza única de sus capacidades. 5 años después, Kingsley Davis todavía era oficialmente un correo diplomático, transportando valijas oficiales entre las instalaciones estadounidenses en las regiones más peligrosas del mundo.
Pero su verdadera misión era proteger vidas estadounidenses eliminando amenazas que las fuerzas convencionales no podían afrontar con eficacia. Sus métodos fueron precisos, sus objetivos cuidadosamente seleccionados y sus resultados mensurables en términos de ataques evitados, envíos de armas interceptados y operaciones terroristas interrumpidas. Había encontrado su lugar no como un soldado tradicional o un diplomático convencional, sino como algo más valioso que cualquiera de los dos. La misión Clove había establecido su reputación dentro de la comunidad de inteligencia como alguien que podía manejar tareas imposibles en los entornos más desafiantes del mundo. Misiones posteriores la habían llevado a todos los continentes excepto la Antártida, eliminando a los traficantes de armas que pensaban que la geografía podría protegerlos de la justicia estadounidense. Cada misión reforzó la misma lección. Ninguna ubicación fue demasiado remoto, ninguna seguridad era demasiado integral y ningún objetivo estaba demasiado bien protegido cuando era necesario eliminar a los enemigos más peligrosos de Estados Unidos. Kingsley se había convertido en la solución a problemas que las operaciones militares y de inteligencia convencionales no podían resolver. Ella era la francotiradora que operaba con inmunidad diplomática, la mensajera que llevaba la muerte en su equipaje, la guardiana que protegía a Estados Unidos eliminando a sus enemigos antes de que pudieran atacar. Y en un mundo donde las amenazas podían surgir de cualquier lugar, esa combinación de autoridad legal y capacidad letal era exactamente lo que requería la situación. En algún lugar remoto del mundo, los traficantes de armas y los facilitadores terroristas continuaron con su trabajo mortífero, creyendo que la distancia y la seguridad podrían protegerlos de la justicia estadounidense. No tenían idea de que la tranquila mujer que abordaba vuelos comerciales con credenciales diplomáticas podría llevar los medios de destrucción en su equipaje oficial. A veces las armas más eficaces son las que viajan con inmunidad diplomática. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.